Hoy nos vamos a Machu Picchu, un lugar mágico, encantador, misterioso, podríamos decir, ¿no? Que fue construido en el siglo XV y la principal actividad que se hacía era religiosa y sagrada, sí, como sabemos, pero también actuaba de residencia para el emperador Pachacútec de aquella época. Y cuenta la leyenda en realidad que no es Pachacútec el que habitaba allí y el que lo mandó a construir, sino su padre, Viracocha. Y en realidad este cerro, porque empezó siendo así, un cerro donde después se construyó la ciudadela, tenía como principal función ser un espacio de descanso con templos para adorar al dios Sol y a la diosa Luna. Tenemos enfrente de Machu Picchu, que quiere decir montaña vieja, el Huayna Picchu, que es montaña nueva. Entonces cuenta la leyenda que Viracocha vivía ahí con su imperio y demás, pero no todo fue color de rosas cuando mandó a construir su ciudadela, porque fue invadido y fue obligado a huir de ese lugar porque fue invadido por el estado Chanca, así se llamaba. Entonces, su hijo, el hijo de Viracocha, que se llamaba Cusi, dijo, no papá, vos no te podés ir. Viracocha igual dijo, yo me voy, tengo miedo, me voy de acá, el estado Chanca me va a hacer bolsa a todo el imperio. Y Viracocha se vio afectado por eso, le mataron a muchos guerreros que trabajaban con él, la gente del imperio, entonces se vio obligado a huir. Su hijo, Cusi, le dice, no papá, vos no podés hacer eso. Viracocha no le da bolilla y Cusi entonces, que era guerrero también, forma su ejército y va a luchar contra el estado Chanca. Lo derrota, se queda otra vez con el Machu Picchu y se lo quiere entregar de vuelta a su padre. Su padre, negado de esto, le salió el ego de adentro, le dice, no, yo no lo quiero, yo voy a seguir con mi vida. Esto cuenta la leyenda, ¿no? Hay que ver si es cierto o no, esto es parte de la leyenda. Yo voy a seguir con mi vida, pero entregárselo a mi primogénito, que se llamaba Urco. Era el hermano de Cusi, el que luchó en la guerra y derrotó al estado Chanca, ¿verdad? Entonces, se vio humillado Cusi ante esto que el padre le dijo, no, yo no lo quiero, dáselo a mi hijo. Viéndose humillado por esto, Cusi se va de vuelta a Cusco, que es el ombligo del mundo. Lo que hace ahí es reconstruir la ciudad. Acordate que estaban en guerras constantemente entre los imperios. Reconstruye la ciudad y planea el asesinato de su hermano mayor. Parece una película. Sí, exacto, tal cual. Y esto se da tiempo después. De hecho, lo termina matando al hermano. Cuando Viracocha se entera de esto, dice, bueno, voy a volver a Machu Picchu y me voy a quedar a vivir ahí hasta el resto de mis días. En ese momento, el Consejo Real, que estaba en Cusco, era como la parte más importante del imperio, donde estaba habitando Urco con todo su imperio, dice, no, este tipo antes no quería, ahora volvió a Machu Picchu, lo que vamos a hacer es traerlo a Cusco y ver qué es lo que hicimos, que vea qué es lo que hicimos acá. Viracocha acepta esto, se va de Machu Picchu a Cusco, que hay un par de kilómetros y en ese entonces era mucho el camino, acepta eso, cuando llega a Cusco dice, uy, mirá lo que hizo mi hijo. Entonces, en ese momento, es cuando Viracocha, que era el rey hasta ese momento, porque todavía no lo habían sacado, lo nombra Pachacútec a su hijo. Pachacútec es el nombre de su hijo, el nombre que quiere decir transformador del mundo. ¿Por qué? Porque Cusco es ombligo del mundo. Entonces, para él, su hijo había transformado ese mundo, ¿verdad? Entonces le cambia el nombre de Cusi a Pachacuti. Exactamente, que es como lo conocemos en el común denominador. Vos cuando vas a Cusco te vas a encontrar con el nombre Pachacuti o Pachacútec, que es por eso, porque Viracocha le cambia el nombre por lo que había logrado en Cusco, ¿verdad? Entonces este Pachacútec dice, ¿sabes qué, papá? Yo hice todo esto, pero ahora te saco la corona, me la coloco yo, te vas a arrodillar ante mis pies y vas a tomar la famosa chicha, que cuando vos viajás a Cusco, a Perú, es una bebida sumamente fea, en realidad es una cerveza como pasada, con malta sobre todo pasada, entonces para ellos era como denigrar a la persona. Actualmente creo que es una bebida más social, tipo el mate para nosotros, pero para los pueblos originarios en esta región creo que tenía mucho que ver con lo religioso y lo espiritual. Pero aparentemente en realidad lo que hizo fue que su padre probara esa chicha, que en su momento era como para defenestrarlo, ¿no? Entonces lo manda de vuelta a Machu Picchu y vos te vas a quedar ahí, le dijo, sin la corona, y te vas a quedar hasta el resto de tus días, lo que te queda de vida vas a vivir ahí, pero sin nada, en absoluta decadencia. Entonces, una vez muerto Viracocha en Machu Picchu, Pachacútec, que no le interesaba demasiado porque estaba metido en Cusco a pleno, el ombligo del mundo, acuérdense, toda la urbe estaba allí, manda a despoblar y a abandonar Machu Picchu. Se van todos de allí, pero antes, cuenta la leyenda, que mandó a esconder o a enterrar, o quién sabe qué, el tesoro más sagrado de Machu Picchu, que hasta hoy los investigadores están
tratando de descubrirlo. Para tener en cuenta, en 1894, el primero que podemos decir descubre Machu Picchu es un tal Lizarraga, que era un hombre de la zona y que era un agricultor y que se dedicaba a arrendar tierras allí. Esto es post época de la conquista, ¿no? Los españoles ya habían conquistado varios países de América, incluso Perú ya había sido libertado. Exacto, tal cual. Inclusive, cuenta otra de las leyendas, que Pachacuti esconde el tesoro para que los españoles no descubran todo ese tesoro que tenía Machu Picchu allí en la ciudadela, ¿no? Entonces, hay varias teorías, algunos van por el lado de que los españoles no descubran eso, o otros directamente para que nunca se encuentre ese tesoro, ¿no? Y te decía que en 1894 Lizarraga descubre Machu Picchu, pero el que se adjudica el descubrimiento de Machu Picchu es un inglés que se llama Bingman, que era un viajero en ese momento. Lo descubre, se lleva mucho dinero que había en Machu Picchu todavía, a pesar de todo lo que enterraron y escondieron. Dinero en piedras preciosas. Totalmente, así es. Y se adjudica como el descubrimiento de Machu Picchu un inglés, ¿no? Entonces ahí está como la dicotomía de quién descubrió primero Machu Picchu, y los investigadores dicen que fue Lizarraga, que era un nombre del lugar. Otra teoría, y la última que tiene que ver con Machu Picchu, es que en realidad los extraterrestres ayudaron a crear la ciudadela. Es como las pirámides de Egipto, claro. Así es. Ustedes piensen que cuando viajan a Machu Picchu y conocen la ciudadela, hay paredes enormes con bloques de piedra imposibles de trasladar en ese momento sin maquinarias. Entonces, ¿cómo puede ser que estos hombres, este imperio, pudo hacer el trabajo que hizo en Machu Picchu, ¿no? Dos cositas más. Otro indicio que apoya esta teoría tiene que ver con que si vos lo mirás desde arriba a Machu Picchu, cuando lo mirás desde el Huayna, que es la montaña que está enfrente, se ve un cóndor volando, por un lado. Entonces, ¿cómo hicieron los incas para poder crear una ciudadela que tenga forma de cóndor, que era el ave sagrada en ese momento y sigue siéndolo? Y por otro lado, en una de las partes de Machu Picchu se ve la cara de un inca. Como de perfil, ¿no? Así es, de perfil. Entonces, como diciendo, acá hubo ayuda extraterrestre para poder lograr construir esta ciudadela con ciertos matices. Las famosas montañas de Machu Picchu y de Huayna Picchu representarían una la nariz y otra la pera. Si uno lo ve de perfil, se ve supuestamente esta media cara del Inca o la cara del Inca de perfil. En tu caso hiciste el camino del Inca. ¿El camino del Inca qué tipo de dificultad tiene? ¿Lo puede hacer cualquier persona? A ver, son unos 3-4 días recorriendo la montaña, acampando en la montaña, campamentos y demás. ¿Es apto para cualquier persona? ¿Hay que tener cierto entrenamiento previo? Bueno, desde ya tenés que saber que al hacer 8 horas de caminata diarias en 4 días, vos necesitas cierto entrenamiento previo, no es para cualquiera, ¿verdad? Por eso no es la única forma de acceder a Machu Picchu desde Cusco. También se puede acceder en tren. Hay 2 compañías, la Inca Rail y la Peru Rail, que te permiten llegar allí y se hace mucho más llevadero el camino. Lo que haces es quedarte en Aguascalientes, que es el pueblo anterior a Machu Picchu, descansas ahí, ponele que llegás después del mediodía como nosotros, descansás toda esa tarde, recorres el pueblo y al otro día, bien temprano, tenés 2 opciones para llegar a Machu Picchu desde Aguascalientes. Caminando, ten en cuenta que hay que subir a Machu Picchu, así que va a ser en subida, se hace cuesta arriba. O la otra opción son buses que salen a partir de las 5 de la mañana y que, claro, vos podés ir sacando fotos, aparte llegás mucho más rápido, tenés más tiempo de ir descubriendo Machu Picchu durante el día, ¿sí? Entonces te conviene, yo como opción, tomate el bus desde Aguascalientes, lo vas a disfrutar mucho más. Uno de los, perdón, que te cortó, uno de los shows que ofrece Machu Picchu es ver el amanecer desde arriba. Muchas veces, como decís vos, en esa época pasa que las nubes están muy bajas y no se llega a ver cómo se despeja toda la ciudadela. Tal cual, exactamente. Lo ideal es viajar de junio a septiembre. La contra que tenés es que es temporada alta y por lo tanto te va a salir mucho más caro. Tengan en cuenta que si van a viajar en febrero, Machu Picchu está cerrado por las lluvias y por la posibilidad de derrumbes. Y hay que tener en cuenta que desde hace 2 temporadas, no solo febrero, sino desde mitad de enero, Machu Picchu continúa cerrado por las lluvias. Para más información podemos ingresar a www.machupicchu.gov.p y allí van a encontrar también las entradas y los precios para acceder a Machu Picchu.